Yo soy guardaparque del Parque Nacional Carilehue. Nosotros estamos medianamente organizados, generalmente nos convocamos en asamblea, autoconvocados, y para tratar este tema, tratar de hacerlo visible, tratar de reclamar a nuestras autoridades de la situación que se está dando. Y lo que nos parece importante en este caso era contar un poco sobre nuestra experiencia controlando una actividad petrolera. O sea, nosotros tenemos como guardaparques la función de controlar lo que pasa dentro del parque. Entonces cumplimos con esta fiscalización, y me parece que me parece como trabajadores que está bueno contar cómo podemos hacerlo, cómo lo estamos haciendo, las limitantes que tenemos, las grandes limitantes que tenemos. En los parques nacionales, la creación de un parque nacional depende de la voluntad o se origina con la voluntad de la provincia, que tiene que ceder la jurisdicción, el dominio hacia la nación, para que el Estado Nacional, a través de una ley del Congreso, declare la creación del parque. Por ley, un parque nacional tiene ciertas características. Hay una ley general que rige para todos los parques nacionales de Argentina, donde se establecen algunas pautas de manejo, las características y las obligaciones de la autoridad de aplicación que va a manejar estas áreas. Y son áreas en las que el Estado, en este caso el Estado Nacional, determina que se va a hacer conservación de algún valor en particular, que puede ser un valor ecológico, cultural, paisajístico, y tiene que realizar todas las medidas, todo el manejo para hacer esa conservación, y para eso regula o prohíbe ciertas actividades que van a ser impactantes para el ambiente. Por ley, una de las actividades que está prohibida en los parques nacionales es la actividad de exploración y explotación minera y de hidrocarburos. Sin embargo, como digo, en el parque tenemos esta explotación petrolera. Originalmente, el yacimiento Caimancito, que se llama el área esta de explotación, la inició YPF, y 10 años después se crea el Parque Nacional. Es decir, estaba primero la explotación petrolera. Cuando se hacen los estudios previos a la creación del parque, se nota que justamente el área que ocupaba el yacimiento, que son unas 6.000 hectáreas, tenía un alto valor de conservación para el tipo de ambiente que conserva este parque. Ese ambiente en particular era relevante conservarlo. Esto era años 77, 78. Ya para eso, la explotación del yacimiento, que inicialmente había sido importante en la producción para la región, era el primer yacimiento en Jujuy, con una producción muy alta. En pocos años había decaído muchísimo, hizo un pico de 2-3 años y cayó muchísimo. Entonces, al momento de evaluar la creación del parque, se pensó que la explotación estaba próxima a desaparecer, que realmente se iba a abandonar el yacimiento, que se iba a retirar YPF, y entonces se decide crear el parque. Se realizan los decretos, pero en ningún momento hay una mención a esta cuestión particular. El Estado, que en un momento destina un territorio para una explotación petrolera, en otros años después destina el mismo territorio a una actividad de conservación, donde la ley de hidrocarburos y la ley de parques nacionales son totalmente antagónicas. Y eso no hay ninguna salvedad en estos decretos de creación.
no sé, no hay ninguna salvedad a poner plazos ni condiciones de ningún tipo a la actividad petrolera. Dentro de la misma ley de hidrocarburos se prevé que secciones de áreas que se entreguen dentro de un área donde está vedada la actividad se declaran nulas. O sea, nosotros tomando ese artículo de la ley podemos decir, bueno, las concesiones que se dieron sobre esa área están nulas, resultan nulas porque es un área vedada. El argumento siempre de las petroleras, y que lamentablemente la misma Administración de Parques Nacionales tomó como fuerte, es que bueno, la petrolera estaba primero, estaba 10 años antes. Nosotros, bueno, intentamos durante varios años, bastante limitados por ese fuerte argumento de que la petrolera estaba antes, hacer el control de la actividad con muchísimas limitantes, incluso del orden legal. Desde el mismo Parques Nacionales reconocía una debilidad legal desde la creación del parque. Se creó durante el gobierno militar con decretos y no con leyes. Entonces, con esa debilidad nosotros intentábamos muy limitadamente controlar algunas actividades. La explotación en el yacimiento, sobre todo en esos años, hasta los años 92, 93, que dentro de la misma actividad petrolera no estaba regulado el tema de la disposición del agua depura, que es el agua que surge de toda la actividad, el residuo que surge de toda la actividad. Había, después de la apertura de pozos o limpieza de pozos, piletas a cielo abierto con colmadas de petróleo que con las lluvias rebalsaban hacia los arroyos, en una serie de impactos muy muy graves. Todo eso sin ningún tipo de control por esta debilidad que la misma institución se autoimponía. Recién en el 2005 surge lo que para nosotros terminó siendo un fallo muy importante, y con el cual nosotros contamos como para pelear la defensa del área protegida, que es un fallo en la reserva de Llancanelo, en Mendoza, que bueno, hay representantes de Mendoza que después seguramente van a contar en profundidad el caso. Lo que resulta de eso es que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza determina que el orden público, lo que es un área protegida, la ley de orden público, porque es un beneficio para toda la comunidad, para todos, y no en contrario a lo que es una actividad privada con beneficio solamente para las empresas. Esta Corte determina que no importaba que estuviera antes la explotación petrolera, no le daba derechos adquiridos, prevalece este orden público de lo que es un área protegida. Entonces, nosotros esto recién en 2008 lo conocimos este fallo, justamente cuando en el Parque Nacional empieza, después de varios años de que la explotación había sido con una producción baja y con poca inversión. 2007-2008 se presenta una nueva empresa con intención de desarrollar, de hacer inversión y aumentar la producción de petróleo. En esa época nosotros nos enteramos de este fallo. Lamentablemente, bueno, las autoridades tienen una voluntad política, una decisión política ya tomada en cuanto al yacimiento. Se hizo la presentación del caso de Llancanelo formalmente a las autoridades, y no hubo ecos de esa situación. Hoy las autoridades de parques siguen manteniendo que la actividad petrolera no se puede cerrar
que sigue siendo legal, nosotros mantenemos que es ilegal, y no hay ningún condicionamiento serio a la explotación petrolera. Digamos, después de que se privatiza YPF en el 92, se entrega por una concesión de 25 años el yacimiento Caimancito, que terminaría ahora en el 2017. En el medio de esto, ya Jujuy, el gobierno de Jujuy, autorizó traspasos de empresas. En principio, desde la concesión, en principio entró una UTE, NECOM y Petroleros Sudamericanos. En el 2008 autorizó el traspaso a Plus Petrol Sociedad Anónima, una empresa ya grande, una empresa argentina, que es la que vino con la intención de mayores inversiones. Durante 3 años, hasta el 2011, estuvo trabajando Plus Petrol. Fue el momento en que como trabajadores tuvimos más fuerza, más posibilidades de condicionar ciertas actividades a la empresa, y en el 2011 esta empresa termina vendiendo la concesión, y la provincia lo termina autorizando a una nueva empresa, JHP, una empresa china, que es la que está actualmente como operadora. Ya con estos traspasos de operador, lo que logran es, en principio, que para hacer ahora JHP, para hacer inversiones de acá al 2017, el tiempo es muy corto, entonces ya es un buen fundamento para pedir, para poder hacer grandes inversiones, que se le extienda la concesión, y aparentemente, si bien no hay una noticia formal, se sabe que el gobierno estaría autorizando esa extensión hasta el 2027. Por otro lado, este traspaso de operadores, nosotros vemos que va diluyendo lo que son las responsabilidades de las empresas sobre los pasivos ambientales. Este yacimiento tiene importantes pasivos, en principio eran 40 pozos los que perforó YPF, decayeron la producción, hoy actualmente tiene producción solamente 10 pozos, el resto de los 30 están en situación totalmente de abandono, no como determina la reglamentación, sino que están abandonados, no hay caminos de acceso. Algunos de ellos presentan efluentes importantes. Hay uno en particular que contamina un arroyo importante que atraviesa el parque. De esa situación se sabe desde el año 97, que contamina este arroyo con metales pesados y altos valores de salinidad, que hacen este arroyo no sea apto para el consumo ni siquiera de ganado, y otros pozos otros pozos abandonados que generan muerte de fauna por caída de fauna a lo que es el antepozo que le llaman, es tipo un cuadrado de 2 por 2 metros de profundidad. Los animales caen ahí, o sea, varios impactos a raíz de este abandono que tienen. Por otro lado, hay un arroyo del parque que está también contaminado con agua salina, y desde la misma creación del parque y hasta la fecha no se conoce cuál es el origen. Puede ser un pozo de los abandonados que está rota la estructura y fluye el agua salina de la formación hacia ese arroyo, o puede ser que el agua que inyectan, esta agua residual que inyectan en profundidad, que la inyectan sobre un pozo muy somero de 600 metros más de profundidad, puede ser que esa agua de inyección, sea la que contamina el arroyo. La cuestión es que, siendo un área protegida, o sea, no es cualquier espacio donde están permitidas este tipo de actividades, siendo un área protegida donde supuestamente el Estado tiene que poner mucho mayor cuidado que otras áreas, se dan estas situaciones, ¿no? Con arroyos contaminados, lo que
preocupa sobre todo la misma empresa petrolera, con intención de hacer un nuevo pozo, perforar un nuevo pozo para inyectar agua. Realizó estudios y los mismos estudios de la empresa dicen que el pozo donde hoy se está inyectando, que son de 600 metros, estaría contaminando agua apta para el consumo, y es agua que estaría tomando la localidad de Caimancito, una localidad aguas abajo de 6.000 habitantes. El estudio dice que hay agua apta para el consumo humano hasta los 800 metros, el pozo está a los 600. Dice que mínimamente, para asegurar el destino de esa agua, tendría que inyectarse a 1.200 metros. Entonces, hoy el riesgo de la comunidad de Caimancito es muy alto. Lamentablemente este tema no tiene visibilidad en el lugar. El yacimiento está en el parque, la gente se ha olvidado del yacimiento porque hace 40 años era muy nombrado, se veía movimiento porque seguramente habría cierta mano de obra. Después eso se abandonó, no se ve, está interno, lejos de la ruta, no es accesible ese lugar del parque. Entonces la población lo tiene totalmente olvidado. No hay, si bien ha habido casos donde ha habido derrames de petróleo y se ve por superficie de algún arroyo que puede pasar cerca de los pueblos, fuera de eso no hay una visibilidad de la contaminación, ¿sí? Se está contaminando o el arroyo con agua salada, pero no se ve una mancha negra, o lo que es mucho menos visible y mucho más difícil de detectar, es que esté contaminando las napas de agua que ellos toman. Entonces, hoy por hoy no hay una preocupación, no es un tema conocido en la población esta situación. Y a nosotros nos ha costado mucho todavía como trabajadores hacerlo visible hacia las comunidades. Lo que es el control de toda esta actividad y los problemas que genera, siendo que nosotros somos, como les decía, funcionarios con la posibilidad y la facultad de hacer el control, ¿no? Por un lado, cada vez que hay algún impacto que sea visible, se hacen actas de infracción. Esas actas de infracción, en la época de Pluspetrol se realizaron 12 actas de infracción por distintos motivos, unos más graves que otros. Después de 3 o 4 años no han avanzado. Cuando han avanzado han sido las de menor impacto en relación a las otras, ¿no? Las multas son irrisorias, esto de que contamina paga, realmente a las empresas eso les conviene, porque pagan multas que no significan nada y les permiten continuar con la actividad. Otros casos donde por el daño que generan, y de acuerdo a la normativa de parques debería hacerse denuncias penales, además de la administrativa y la multa, esas no han avanzado. El Estado para eso, parques por lo menos, en la parte legal, parques tiene parques nacionales 40 y pico distribuidos dentro del país y dependen de una casa central en Buenos Aires, donde todos los expedientes administrativos vienen a parar y lo manejan como deben ser 8 personas en total para manejar una cantidad de temas importantes, y el tema petrolero, que encima es una cosa totalmente desconocida en parques, ¿no? O sea, así como digo que todavía es invisible hacia afuera, también dentro de la misma administración, que en realidad somos pocos, en general pocos empleados, también es muy poco visible, ¿no? El problema del alquiler. Entonces, ha sido un tema, el tema petrolero. Nosotros nos hemos hecho a los ponchazos de ir aprendiendo un poco qué es lo que hay que controlar, ¿no? Obviamente, al ser una actividad prohibida, no tenemos ninguna capacitación en ese tema. Entonces, lo mismo pasa con en la parte legal, cuando llegan los expedientes, hay mucha presión desde las empresas también. Entonces, bueno, los expedientes no avanzan, no hay sanciones todavía, sanciones serias. Cuando hay, como les digo, son irrisorias. Otra cosa que nos cuesta muchísimo, cuando hay un derrame,
es evaluar, tomar muestras y analizar esas muestras después para decir, bueno, el contenido de cuál es la gravedad de la contaminación, que eso es básico después si uno llega a la instancia judicial. La empresa, por supuesto, hay un derrame, ellos toman sus datos, nosotros no tenemos posibilidades. Hay un equipo de fiscalización del yacimiento que no tiene presupuesto, entonces si hay un derrame no tenemos la posibilidad de contratar un laboratorio que nos haga los análisis de un derrame en agua, de un derrame en suelo. El problema es que si contamos con el dinero, tampoco hay laboratorios de universidades, por lo menos de Salta, de Jujuy, que cuenten con los elementos. Entonces, lo que mismo Parques cae a veces es con un laboratorio que está en la zona de Tartagal, que es el laboratorio de todas las empresas petroleras del lugar. Obviamente no es para nada confiable ni recomendable ese laboratorio. Hemos hecho algunas auditorías ambientales donde requerimos profesionales en la materia, intentando hacer una auditoría ambiental de toda la actividad. Y en Salta hay geólogos, hay una facultad de geología muy importante, con buenos geólogos, pero están muy volcados hacia la minería, hacia las empresas petroleras, y ha sido muy difícil conseguir profesionales que puedan participar en la auditoría. Después se han visto muy condicionados para las conclusiones de la auditoría, porque pasan a ocupar listas negras y después no consiguen trabajos en estudios de impacto ambiental, pero es así, ¿no? Entonces no conseguimos profesionales. Y eso, bueno, la falta de laboratorios, falta de profesionales nos limita totalmente. Por otro lado, bueno, en algunos casos se ha recurrido a la justicia. Cualquier actividad petrolera, cualquier actividad dentro de un parque nacional requiere un estudio de impacto ambiental de distintos niveles. Si queremos abrir un sendero para turismo, tenemos que hacer un estudio ambiental. Cualquier emprendimiento. Esta emprendimiento petrolero no tiene estudio de impacto ambiental presentado a la fecha. En base a eso hemos recurrido a la justicia. Hay 3 casos en la justicia no han avanzado. Ha intervenido el Defensor del Pueblo de la Nación desde el 2009, no hay avances. La Cámara de Diputados de la Nación hizo un pedido de informe al Poder Ejecutivo en 2010, no hubo respuesta, tampoco hubo insistencia de la Cámara. También la Cámara de Jujuy toman intervención cuando, bueno, logramos hacer alguna presión desde los trabajadores con alguna agrupación local y se logran estos avances, esta presentación, interés momentáneo de los legisladores, pero después queda en nada.